Seguramente has escuchado hablar 1000 veces del perfil de resistencia de un ejercicio, pero todavía no lo entiendes muy bien y no sabes cómo puedes aplicarlo al entrenamiento. Así que te aconsejo que te quedes en este vídeo porque lo vamos a ver de una manera muy sencilla. ¿Qué es el perfil de resistencia y cómo puedo aplicarlo al entrenamiento? Bueno, el perfil de resistencia simplemente es un indicador que nos va a mostrar cómo se comporta la carga a lo largo del ejercicio. Este perfil nos va a mostrar en qué puntos nos cuesta más o menos movilizar la carga y nos va a permitir seleccionar correctamente los ejercicios o modificarlos en nuestro favor. Pero para poder comprender correctamente este perfil de resistencia y poder aplicarlo bien, primero tenemos que tener en cuenta 3 conceptos clave. El primero de ellos es el perfil de fuerza del músculo. Al igual que el perfil de resistencia nos va a indicar cómo se comporta la carga a lo largo de un ejercicio, el perfil de fuerza del músculo lo que nos va a indicar es en qué parte del movimiento un músculo es más fuerte o menos fuerte. Si nos vamos a esta gráfica, nos damos cuenta que en la parte vertical tendríamos la fuerza relativa del músculo en cuanto a su porcentaje de fuerza y en la línea horizontal tendríamos el estiramiento muscular. Nos damos cuenta que al principio el músculo tiene menos capacidad de aplicar fuerza en acortamiento. A medida que se va acercando a la parte media de estiramiento encontraríamos el 100% de la fuerza de la tensión activa que puede aplicar un músculo, y a medida que nos vamos acercando al estiramiento vuelve a caer, formando esta gráfica de U invertida. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Bueno, que un músculo es más fuerte siempre a mitad de camino. Es decir, cuando estamos más cerca del estiramiento, si nos imaginamos por ejemplo en un press banca, cuando estoy en la fase más baja, estoy con el pectoral completamente estirado, ahí tengo menos fuerza. Cuando me voy acercando al punto medio, voy ganando esa capacidad de aplicar fuerza por parte del músculo, y cuando me voy acercando a la fase final del movimiento, donde el pectoral está más acortado, tendríamos otra vez menos capacidad de aplicar fuerza. Pasando al siguiente punto, deberíamos de entender los tipos de carga que tenemos. No es lo mismo una carga gravitacional, una carga que viene dada por una polea o una carga elástica. En este vídeo vamos a centrarnos sobre todo en las dos primeras, ya que la carga elástica es un poquitín más compleja, pero realmente las que más te interesan seguramente son esas dos. La carga gravitacional es la carga a la que le afecta la gravedad, por ejemplo, sería la aplicada por una mancuerna, por una barra, que son fuerzas que directamente siempre lo que quieren hacer es caer hacia el suelo. Por lo tanto, tú la tengas en el punto que la tengas, la fuerza siempre va a ser hacia abajo. Y luego tendríamos la fuerza que viene dada por una polea. Esta fuerza, lo bueno que tiene es que nosotros la podemos dirigir hacia donde queramos. Y dependiendo de cómo nos coloquemos o de dónde coloquemos la polea, pues nos hará un tipo de fuerza u otro tipo de fuerza. Y el tercer concepto que tenemos que entender es el brazo de momento externo. Para que entendamos cómo se representa este brazo de momento externo, tendríamos que ir a un ejercicio, por ejemplo, lo vemos en un curl de bíceps, y tendríamos que buscar 3 puntos. El primero es la articulación dominante, que en este caso es el codo, porque lo que estamos haciendo son flexiones de codo para trabajar el bíceps. El segundo es el punto de aplicación de fuerza, que es la mano, porque es donde tenemos la carga. Y el tercero es dibujar la línea de fuerza, que en este caso, al ser gravitacional, va todo el rato hacia abajo. El brazo de momento externo es la línea que dibujamos desde la articulación para cortar en perpendicular la línea de fuerza. Cuando ese brazo de momento externo es más grande, es cuando tenemos las mayores demandas del ejercicio. Una vez entendidos estos 3 conceptos, que son el perfil de fuerza del músculo, los tipos de carga que hay y el brazo de momento externo, podemos pasar a entender lo que es el perfil de resistencia. Y para ello vamos a ir viendo diferentes ejemplos. Principalmente tenemos 3 tipos de perfiles de resistencia. Un perfil ascendente, un perfil descendente y un perfil en campana. El principal perfil de resistencia que tendríamos que buscar, el óptimo, sería el que vamos a ver ahora en pantalla, que sería el de forma de campana. Es decir, que a principio del movimiento, cuando el músculo está en estiramiento, no haya muchas demandas, a medida que se va acercando al punto medio tenga mayores demandas, las máximas, y cuando se va acercando otra vez a acortamiento, vayan disminuyendo de nuevo las demandas. Como hemos dicho antes, ¿por qué este sería el perfil de resistencia óptimo? Pues porque si volvemos a la gráfica del perfil de fuerza del músculo, vemos que el músculo es más fuerte a mitad del camino. Si nosotros colocamos las mayores demandas del ejercicio en esa mitad de camino, tendremos ventaja a la hora de aplicar fuerza. Volvemos al curl de bíceps. Como vemos aquí, tenemos dibujada la línea de fuerza en los 3 puntos que, como hemos dicho, nos interesan. Cuando el músculo está estirado, a medio camino, y cuando el músculo está acortado. Si nos fijamos y trazamos esa línea perpendicular con la línea de fuerza, como hemos visto que necesitamos para ver dónde está el mayor brazo de momento, nos damos cuenta que en este caso esa línea perpendicular
entre la línea de fuerza y la articulación dominante, que en este caso es el codo, nos coincide donde el ejercicio está a mitad de camino. Y a su vez donde el músculo está a mitad de camino. Por lo tanto, esto nos da una forma de campana y un perfil de resistencia óptimo para realizar el ejercicio. Si ahora pasamos al segundo perfil que más nos puede llegar a interesar, que sería un perfil de resistencia descendente, en este perfil, si nos fijamos en la gráfica, vamos a tener las mayores demandas en estiramiento y a medida que nos vamos acercando hacia el acortamiento, pasando por el medio camino, vamos a ir teniendo cada vez menores demandas. Si lo representamos en una sentadilla hasta paralela, como en este caso, y vamos trazando la línea de fuerza y el brazo de momento, eso lo que tenemos que buscar es cuando mayor brazo de momento externo haya. Entonces, si nos damos cuenta, en acortamiento el brazo de momento externo es muy chiquitín, prácticamente nada porque está coincidiendo con la línea de fuerza. Cuando estamos a mitad de camino va agrandándose y es en estiramiento cuando tenemos el mayor brazo de momento externo. Entonces, en este caso podemos ver que es una trayectoria descendente, ya que las mayores demandas las tenemos en estiramiento, tenemos un poquito menos en medio camino y por último en acortamiento no tenemos apenas demandas, por no decir nula. Y por último tendríamos el perfil de resistencia que menos nos interesa, que sería el perfil de resistencia ascendente, en el que las mayores demandas van a estar cuando el músculo está acortado. Como vemos en la gráfica, a principio del movimiento no tenemos apenas demandas, a medida que nos vamos acercando a medio camino tenemos más, y cuando llegamos a la fase final del movimiento, cuando el músculo está acortado, es cuando tenemos las mayores demandas. ¿Dónde vemos esto? Pues por ejemplo en unas elevaciones laterales con mancuernas. Si nos vamos a dibujar de nuevo línea de fuerza y brazo de momento externo, nos damos cuenta que en estiramiento, es decir, al principio del movimiento, no tenemos apenas demandas, bueno, no tenemos ninguna demanda, ya que la línea de fuerza va hacia abajo y tenemos el brazo pegado al cuerpo. A medida que vamos a medio camino, esas demandas van aumentando. Y por último es en acortamiento donde vemos que tenemos las mayores demandas, ya que el brazo de momento externo es mucho más largo que a medio camino. Te vuelvo a incidir que el perfil de resistencia que más nos interesa es el de campana, porque coincide con el perfil de fuerza del músculo. Y el que menos nos interesa es el descendente, porque sabemos que el músculo es menos fuerte en acortamiento. En estiramiento también es menos fuerte, pero en acortamiento todavía más. Bien, y ahora te estarás preguntando, vale, ¿y qué puedo hacer para mejorar este perfil de resistencia? Bueno, vamos a verlo en el ejercicio que hemos puesto de ejemplo, que son las elevaciones laterales con mancuernas. Si nosotros quisiéramos mejorar este perfil de resistencia, podríamos hacerlo de diferentes maneras. Una, por ejemplo, sería cambiar las mancuernas por poleas. En este caso, nosotros redirigimos la fuerza hacia donde nos interesa y cambiamos las demandas del ejercicio. Si lo vemos aquí en el ejemplo, nos damos cuenta que si cogemos una polea y nos colocamos de pie, cuando empezamos el ejercicio en estiramiento, vemos que las demandas son pequeñas. A medida que nos vamos alejando a medio camino, encontramos que ahí tenemos las máximas demandas del ejercicio y esto coincide con la mitad de camino, que es donde el músculo es más fuerte. Y por último nos vamos hacia acortamiento, que vemos que de nuevo las demandas son menores. Por lo tanto, en este ejercicio sí tendríamos las máximas demandas donde nos interesan, que es a mitad de camino, haciéndolo coincidir donde el músculo es más fuerte. Otra manera de cambiar este perfil de resistencia, en vez de cambiar unas mancuernas por la polea, podemos seguir trabajando con mancuernas, pero ahora modificar nuestra posición en el espacio. Si ahora, por ejemplo, en vez de ponerme de pie, lo que hago es tumbarme en un banco inclinado, como en este caso, volvemos a trazar la línea de fuerza y la perpendicular y nos damos cuenta que de nuevo en estiramiento no tenemos apenas demandas, ya que tenemos la mancuerna apoyada. Cuando pasamos por medio camino y tendríamos las mayores demandas, y en acortamiento vemos como ese brazo de momento externo se vuelve a reducir y tendríamos otra vez menores demandas. En este ejercicio vemos como de nuevo, simplemente ahora, habiéndonos tumbado en un banco, hemos cambiado el perfil de resistencia a nuestro favor y las mayores demandas nos las vamos a encontrar a medio camino, que es nuevamente donde el músculo es más fuerte. Hay que decir que no en todos los ejercicios se puede conseguir este perfil de resistencia óptimo. Por ejemplo, en todas las tracciones, remos, dominadas, jalones, tienen un perfil de resistencia en el que las máximas demandas están en acortamiento, que en principio es el peor de los tres, pero no podemos hacer nada para evitarlo. Podríamos tener una ayuda de un compañero en el último rango del ejercicio para que nos ayude un poquitín, pero no podemos modificarlo como por ejemplo las elevaciones laterales. Y no por ello hay que dejar de hacerlos, simplemente son ejercicios en los que no podemos hacer nada. Pero esto es muy interesante, sobre todo para eliminar ejercicios que no nos aportan nada, como por ejemplo la famosa patada de tríceps. Si dentro de los ejercicios del tríceps
tienes 3000 ejercicios para poder hacer, no vayas a seleccionar el peor de todos como una patada de tríceps que no te aporta nada. Máximas demandas en acortamiento, en estiramiento no tenemos demandas porque la carga es gravitacional. Entonces, pudiendo elegir entre tantas opciones, no utilices la peor. Luego, otra cosa que tienes que tener en cuenta es que si tienes poco tiempo para entrenar y no vas a entrenar 6 o 5 veces a la semana, la variabilidad que le puedes dar a los ejercicios no va a ser tan grande. Entonces, si te tienes que quedar entre unas elevaciones laterales con mancuerna o unas elevaciones laterales en polea, pues quédate con las elevaciones laterales en polea. Si tienes suficiente tiempo para entrenar, suficientes sesiones, puedes darle variabilidad a los ejercicios, puedes ir alternando este tipo de estímulos, sin tampoco variar demasiado, pero puedes ir jugando un poquitín ahí como quieras. A partir de aquí te recomiendo que te grabes en el gimnasio y puedas coger un papel o un boli, ir analizando estos ejercicios para darte cuenta si en tu rutina estás haciendo buenos ejercicios o realmente pueden ser bastante mejorables. Dibuja la línea de fuerza, traza la perpendicular y ya sabrás dónde tienes las máximas demandas del ejercicio. A partir de ahí, intenta que sea a mitad de camino, que es donde tu músculo es más fuerte. Ya hemos dicho que hay ejercicios en los que no será tan sencillo hacerlo, pero en los ejercicios en los que sí puedas hacerlo, dales prioridad. Espero que te haya ayudado el vídeo, sé que es un tema un poco complejo al principio, mucha información, pero es cuestión de grabarte o coger papel y boli y empezar a analizar si tus ejercicios de la rutina son correctos o no son correctos o si se pueden mejorar. Déjame por aquí en comentarios cualquier duda que tengas o ideas para próximos vídeos o cosas que te interesen y yo estaré encantado de ayudarte. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.